inflamación y o fiebre. Individualizar y planificar el tratamiento de un paciente con dolor, fiebre o inflamación. Redactar la información que se le debería dar al paciente para obtener una mejor adherencia del mismo al tratamiento. Y esto es básico, ¿no es cierto? Cuando nosotros damos un tratamiento a un paciente, tenemos necesariamente que tratar de buscar la adherencia del paciente al tratamiento. En eso se basa el éxito de la terapéutica, ¿no es cierto? Y dentro de los específicos, determinar el rol de las prostaglandinas en los mecanismos de inflamación, la fiebre y el dolor, identificar a los mediadores derivados de fosfolípidos, síntesis, tipos y dianas para bloquearlos, explicar el rol del ácido úrico en la gota, conocer la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ampliar el conocimiento sobre los antiinflamatorios no esteroideos, su historia y su clasificación, clasificar los fármacos que están indicados en el tratamiento del dolor, la fiebre, la inflamación y la gota, describir las características farmacocinéticas y farmacodinámicas más importantes de las drogas prototipo de los diferentes grupos farmacológicos de AINES, analgésicos no opioides y antigotosos, enumerar las principales indicaciones clínicas de las drogas prototipo de los distintos grupos farmacológicos de AINES, analgésicos no opioides y antigotosos, describir los efectos adversos y o tóxicos más frecuentes e importantes que se presentan con el uso de AINES, analgésicos no opioides y antigotosos, contrastar los efectos adversos de los diferentes AINES, analgésicos no opioides y de los analgésicos opioides. Y en este caso he incluido esto de los analgésicos opioides solamente en general porque las clases de la siguiente semana corresponden justamente a analgésicos opioides que la va a dar el doctor Ciro Zavala. Hacer un listado de las principales contraindicaciones al uso de los diferentes tipos de AINES, analgésicos no opioides y antidotosos. Entonces son los objetivos y como yo os he dicho, cuando uno tiene objetivos generales y específicos claros, no es necesario circunscribirse a una sola fuente bibliográfica. Puede ser cualquier fuente bibliográfica válida, es decir, cualquier texto de farmacología válido tiene todo esto, o sea, todo este conocimiento en base a estos objetivos. Bien, fíjense en esta expresión. Es una estatua, obviamente, ¿no?, de Cristo, con su corona de espinas, con sangrado y una cara de angustia, de dolor. Aquí se nota que en esta imagen se denota muchísimo dolor. Entonces, este es el dolor que una persona puede sentir. Y el dolor es, obviamente, de distintas intensidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues es de distintas intensidades. Entonces, aquí sí realmente no necesitamos una maquinita para tratar de medir cuál es la intensidad del dolor, sino que realmente sabemos, ¿no?, cuál es la intensidad del dolor, porque no hay dónde esconderlo en esta imagen. Bien, me voy a pasar ya a la presentación mismo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la definición del dolor? Es una experiencia emocional y sensorial desagradable cuya intensidad viene dada por un lado por la intensidad del daño físico y por otro el estado psicológico del paciente y que varía en su percepción individual. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque la percepción individual del dolor es, como dice, es individual, es propio de la persona. El dolor solamente lo siente la persona. ¿Ya? Nosotros como médicos tratamos de cualificar el dolor, de cuantificar el dolor, pero lo hacemos en forma indirecta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí en la definición dice, cuya intensidad viene dada por un lado por la intensidad del daño físico, o sea, mayor daño físico, mayor dolor, estamos de acuerdo, ¿ya? Pero, por otro lado, por el estado psicológico del paciente y que varía en su percepción individual.
Entonces, lo que es muy doloroso para una persona no es doloroso para otra. El mismo dolor. ¿De acuerdo? Entonces, varía el dolor de acuerdo a la persona. Bien, intervienen elementos fundamentales. Uno, la sensación dolorosa, por un lado. Dos, la intensidad del dolor. Tres, la experiencia emocional de la persona. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Cómo es la experiencia emocional de la persona frente al dolor? Y eso varía de persona a persona. Al daño tisular, al estado psicológico y aquí a la experiencia cultural. Hay sociedades donde la expresión del dolor no es aceptada. Vamos, por ejemplo, a las sociedades nórdicas, a las sociedades anglosajonas, donde la expresión externa de la sensación dolorosa no es aceptada como tal. O sea, desde que son niños se va restringiendo la expresión externa de lo que es el dolor. En otras sociedades, en cambio, como en la latina, es muy fácil y muy común expresar el dolor externamente en presencia de cualquier persona. Entonces, como les decía, el dolor es difícil de medir y existe una amplia variabilidad sociocultural, interindividual e intraindividual. Interindividual, lo que es doloroso para uno no es para otro, o lo que es muy doloroso para uno no es doloroso para el otro. Eso es lo que decíamos, interindividual. E intraindividual, la misma persona en distintas situaciones, en distintos momentos del día, en distintas épocas puede sentir más o menos dolor. ¿Ya? No sé si está claro eso. Bien, los tipos de dolor, de acuerdo a su duración. Entonces, se dice que el dolor es agudo cuando la duración del mismo tiene un tiempo menor de 30 días. ¿Ya? Entonces, es un dolor de reciente instauración en el tiempo, alerta al individuo de una lesión o una patología en curso de instalación. Es un dolor útil que lleva al sujeto a preservar su integridad física. Es un dolor desconocido, ¿me entiende? De cierta manera. Es decir, que le está diciendo al individuo, algo está pasando. Y eso hace que el individuo busque una solución a su dolor que puede ser buscada individualmente por la misma persona o que busque ayuda con un médico, ¿no es cierto?, para la solución de este dolor. Entonces, este es el dolor de tipo útil. En cambio, el dolor crónico es aquel dolor que tiene una duración mayor de 30 días, posteriores a la resolución de la lesión o recurrente a más de 90 días. ¿Ya? Es decir, pasó el dolor, de ahí volvió o siguió más allá de los 30 días o es recurrente más allá de los 90 días. Entonces, es un dolor, si nosotros decimos entre comillas, ya conocido por la persona, por el paciente. ¿Ya? De cierta manera, entre comillas, es su amigo o su mal amigo, es su compañero. Entonces la persona se habitúa. Ya no es un dolor útil que lleva al sujeto a preservar su integridad física, ¿no es cierto? Pero sí es un dolor que afecta la calidad de vida del paciente, altera sus relaciones personales, sus relaciones familiares, sociales y laborales. O sea, es una sensación dolorosa, obviamente desagradable, que pone al individuo de cierta manera, como ustedes pueden decir, de mal humor. Por lo tanto, su vida diaria, sus relaciones personales, su trabajo va a estar afectado por este dolor. Y este dolor crónico se etiqueta de benigno, ¿ya?, si el proceso casual no compromete la vida del paciente, y de maligno cuando la etiología es neoplásica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, este es el dolor de tipo crónico. Bien, dentro de otra clasificación del tipo de dolor, tenemos el dolor de tipo somático. El dolor de tipo somático es un dolor que tiene origen en huesos, en articulaciones, en músculos, es decir, en tejidos. ¿Ya? Es un dolor que responde bien a analgésicos no opiáceos y a otro tipo de analgésicos como el paracetamol, el metamizol o dipirona o cualquier analgésico que no sea necesariamente opioide.
También responde a analgésicos opiáceos, como el tramadol o el nalmefena, y a los AINES, meloxicam, diclofenaco y ibuprofeno. Ahora, la respuesta a uno u otro tipo de analgésico que se utiliza depende también de la intensidad del dolor, ¿de acuerdo? De la intensidad del dolor. Podemos tener un dolor de que la persona se torció el tobillo, ¿no es cierto? Vas a utilizar un AINE para quitar el dolor, pero si ese dolor en el tobillo es debido a una metástasis ósea de un cáncer de próstata, entonces ahí de repente no sean suficientes los AINES y tengamos que echar mano a analgésicos opiáceos como morfina o tramadol o lo que sea. Bien, el dolor visceral, origen en vísceras huecas, esófago, estómago, intestino, vías biliares, uréteres, vejiga y útero. En este tipo de dolor que es de tipo espasmódico, generalmente se tienen que utilizar antiespasmódicos como la camilofinina, el propinoxato o algunos analgésicos del grupo que hemos visto arriba, como es el metamizol o la dipirona. ¿Ya? Entonces, es un dolor de tubo visceral. Generalmente este tipo de dolor no responde a estos analgésicos como son los AINES y el paracetamol, pero sí responde a los opioides y responde a algunos analgésicos como la dipirona o metamizol. El dolor de tipo neuropático, origen en lesiones de nervios y de ganglios. Generalmente no responde a AINES. Se utiliza en este tipo de dolor coanalgésicos o coadyuvantes farmacológicos, como por decirles anticonvulsionantes, antidepresivos, ¿no? Como los anticonvulsionantes, el ácido valproico, la carbamazepina, y antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la imipramina. ¿Ya? Entonces, fíjense que de por sí estas sustancias, el ácido valproico, la carbamazepina, la amitriptilina y la imipramina, no son de por sí analgésicos, pero en este dolor de tipo neuropático sí responden y se comportan como analgésicos. Bien, ¿cómo se manifiestan los dolores o los procesos inflamatorios? Obviamente que con dolor, con aumento de la temperatura local en el sitio de la inflamación, ¿no? Con calor, con color y tumefacción. Color, se enrojece el área inflamada muchas veces. Y cuando se trata de dolores, por ejemplo, en columna vertebral o en cadera o en rodilla, va a haber un espasmo muscular asociado, tratando de inmovilizar el área afectada, es decir, quitarle el movimiento que causa el dolor, a lo que se denomina las posiciones antiálgicas, y también las malas posturas pueden llevar a dolor. Entonces aquí en esta imagen vemos, ¿no? La mujer está con dolor en su columna y le está tratando de explicar al médico, ¿no? Es muy didáctica esta imagen. ¿Cómo es el dolor? Ella está diciendo, es como si me estuviesen taladreando la columna. Y el médico, fíjense la postura. Él está tratando de interpretar cuál es el tipo y cuál es la intensidad de dolor que siente esta señora. Que obviamente, fíjense, la postura que ella adopta es una postura antiálgica, está medio doblada, ¿ya? Y está apoyando la mano izquierda en el lugar donde le duele. Entonces ella le está tratando, si es como si me taladrara, me duele, ¿no? Eso es lo que yo les decía al comienzo. Bien, ¿cuáles son las ventajas de un efectivo tratamiento del dolor? 1, satisfacción y confort del paciente. Mejor calidad de vida, porque uno no puede estar tranquilo y tener una buena calidad de vida si tiene dolor. Mejor funcionamiento corporal y psíquico. Movilización temprana de la persona. Retorno al trabajo o actividades cotidianas, porque el dolor, por ejemplo, de espalda baja, es una de las causas mundialmente, ya una de las causas mundialmente más frecuentes de ausencia del trabajo. El dolor de la espalda baja. Menor uso de analgésicos y antiinflamatorios, menor estadía hospitalaria y con esto disminución de costos, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de un efectivo tratamiento del dolor. Bien, tratamiento farmacológico del dolor. En primer lugar, selección individualizada del fármaco más adecuado, ¿ya? Y aquí hay que recalcar esto de individualizado. Lo que es bueno para una persona no lo es para la otra persona.
quiere decir que la respuesta analgésica a un analgésico, perdón, es individual. A mí tengo dolor de cabeza y me tomo dipirona y me cae muy bien. Pero de repente a mi hermano o a mi amigo o a mi novia o a mi hija no le sirve y su dolor de cabeza lo trata más con ibuprofeno, por decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, selección individualizada del fármaco. Dosis individualizada. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta las características concretas de cada enfermo, si es niño, si es adulto, si es viejo y el estado físico de este. ¿Ya? En los dolores crónicos, obviamente que la vía de administración del analgésico debe ser oral. Y en el dolor agudo, la vía de administración debe ser parenteral. ¿No es cierto? Pero cuando hablamos de vía parenteral, estamos hablando que prácticamente el paciente debe estar hospitalizado o internado en una institución de salud. Recordar que los fármacos, al igual que con cualquier otro fármaco, deben ser administrados en intervalos fijos, porque cuando se administran en intervalos fijos se consiguen concentraciones plasmáticas estables y por lo tanto un resultado terapéutico deseable. ¿Ya? Si ampliamos mucho los intervalos, vamos a estar frente a una concentración plasmática subterapéutica y no va a hacer efecto. Y si acortamos la frecuencia de administración, vamos a dar lugar a acumulación y por lo tanto a fenómenos tóxicos. Entonces, los fármacos deben ser administrados a intervalos fijos que hagan de que la concentración plasmática sea estable y que por lo tanto los resultados terapéuticos sean los adecuados. Utilizar fármacos analgésicos de forma progresiva de acuerdo al escalón analgésico. ¿Ya? No vas a empezar a tratar un dolor de cabeza común y corriente con morfina, ¿no es cierto? Y eso vamos a ver posteriormente en la escalera analgésica de la OMS. Y utilizar la dosis óptima con los menores o sin efectos secundarios. Esto a veces es muy difícil, pero sí utilizar la dosis óptima que busque, en base a todo lo anterior, que no hayan efectos secundarios en lo posible. Bien, esta es la escalera analgésica de la OMS. Entonces, hay una ampliada, pero la más utilizada es la de 3 escalones. Entonces, el primer escalón, ¿ya?, es el dolor leve. El segundo escalón, el dolor moderado. Y el tercer escalón, el dolor severo. ¿Ya? Entonces, en el dolor de poca intensidad o leve, ¿no?, vamos a utilizar cualquier analgésico que no sea opioide. Y aquí vamos a incluir, ¿no es cierto?, analgésicos periféricos no opioides y antiinflamatorios no esteroideos. Y podemos utilizar fármacos coadyuvantes, que vamos a ver dentro de un ratito cuáles son. Ya hemos mencionado algunos, como son los anticonvulsionantes, como son los antidepresivos. Si este dolor persiste o se incrementa, pasamos al segundo escalón. El dolor pasa de leve a moderado, entonces aquí se podría considerar un analgésico opioide, aunque yo no soy muy partidario. Yo mantengo el analgésico no opioide y el AINE. Y también se mantiene el fármaco coadyuvante o adyuvante. ¿Ya? Entonces, mantenemos el no opioide y mantenemos el AINE. Si este dolor persiste o se incrementa y pasa de dolor moderado a dolor severo, ¿ya?, que son dolores de gran intensidad, como ser un dolor de tipo oncológico por cáncer, entonces sí, aquí estoy de acuerdo en que debemos utilizar opioides, pero no necesariamente solo opioides. Yo mantengo que aquí los vamos a mantener a los analgésicos no opioides y también los vamos a mantener a los AINES. Y si estos no funcionan, recién pasamos al opioide. Y obviamente que aquí mantenemos los adyuvantes. Y ustedes dirán, pero doctor Peralta, es severo. ¿Y quién te dice que un paciente X no responda a un AINE o un analgésico no opioide, ¿ya?, positivamente? Entonces mantenemos. Y si no funciona, obviamente que vamos a utilizar un opioide. ¿Ya? Bien. Este es un cuadro muy didáctico donde se dice estrategias en el manejo del dolor
y jerarquización. ¿A qué se refiere? Que en casi toda la base de la pirámide esta, ¿no es cierto? Y llegando casi hasta el final de la pirámide, que está en amarillo, ¿ya? Son los dolores comunes y corrientes. Son dolores que los vamos a tratar con terapia psicosocial, con terapia física, con fármacos coadyuvantes, ¿no es cierto? Y conforme vamos avanzando y subiendo, radioterapia paliativa, terapia antineoplásica. Pero fíjense que continuando en el amarillo está una parte de la pirámide que es verde, ¿ya? Estos son dolores mucho más intensos, donde vamos a tener que utilizar fármacos intravenosos y subcutáneos. Y luego, continuando al verde, va la porción de la pirámide que es la roja. Aquí ya vamos a utilizar medidas más agresivas desde el punto de vista de la analgesia. Aquí vamos a utilizar analgésicos peridurales, o sea, tipo anestesia peridural, o inclusive analgésicos opioides administrados periduralmente, y también fármacos analgésicos intratecales. Esto corresponde solo al 2 al 6% del tratamiento del dolor. Y por último, en la punta de la pirámide en azul está el dolor que no responde a nada. En estos a veces es necesario hacer bloqueos nerviosos, cirugía paliativa y ablativa, es decir, hacer neurectomías, cortar los nervios para interrumpir la vía del dolor. Pero estos se fijan que es 1 a 5%. Pero fíjense que en la mayor parte de los casos, ¿ya? El dolor, en el 75-85%, el dolor responde a fármacos orales, a fármacos transdérmicos y a fármacos rectales. Bien, ahora, en este otro cuadro, que también es muy didáctico, vemos la modulación natural del dolor. Es decir, que nosotros mismos, el ser humano y también los otros animales, producimos sustancias endógenas que interrumpen la transmisión de impulsos que, si no hubiera estas sustancias endógenas, producirían dolor ante cualquier estímulo durante todo el día. Entonces, estas sustancias naturales se denominan endorfinas y están aquí en rojo. Y estas endorfinas, fíjense, actúan en la parte central, o sea, el sistema nervioso central, ¿no? En toda la parte de la médula, y el efecto mayor de estas sustancias es aquí. Es aquí también donde actúan los opioides. También están aquí en rojo los opioides, que actúan más en la parte central, ¿no? Sistema nervioso central. Y aquí en azul, ¿no es cierto? ¿Ya? Nosotros tenemos sustancias endógenas como la inhibición de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina activa las vías descendentes, y es aquí también donde vamos a utilizar los antidepresivos tricíclicos. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo natural, inhibición de recaptación de la serotonina y de la noradrenalina que activa las vías descendentes, y farmacológicamente hablando, el uso de antidepresivos tricíclicos en este lugar. Y por último, en la parte ya periférica, ¿no es cierto? Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, salicilatos y otros analgésicos que funcionan también muy bien. Pero esto no quiere decir que este grupo de los medicamentos en amarillo no se pueden utilizar también en este nivel. Son las endorfinas que se producen constantemente y que eliminan esos estímulos dolorosos a los cuales nos enfrentamos durante todas las horas del día y que pasan inadvertidos justamente por el efecto de estas endorfinas. Bien, ¿cómo clasificamos a los analgésicos? ¿Ya? Analgésicos no opiáceos. Y aquí están los analgésicos periféricos y de acción mixta. Aquí están los AINES y otros analgésicos que no sean opioides. Analgésicos opiáceos o opioides, donde están los opiáceos débiles y los opiáceos potentes. Yo particularmente soy una persona, un médico, que digo, a usar un opiáceo débil, ¿ya? Prefiero utilizar AINES y otros analgésicos. ¿Por qué? Porque el analgésico opioide o opiáceo es un analgésico con muchos efectos adversos. Excelente analgésico, pero con muchos efectos adversos, ¿ya? Y a usar un débil es mejor utilizar un potente. Y los potentes no los vamos a utilizar en los dolores habituales, ¿no es cierto?
Entonces, utilicemos AINES y otros analgésicos antes de pensar en utilizar opiáceos potentes. Y los fármacos coadyuvantes son aquellos fármacos no analgésicos directos, asociados a analgésicos para tratar tipos concretos de dolor y o mejorar algunos síntomas asociados al dolor. Es lo que les decía, en el dolor de tipo neuropático. Y aquí están lo que yo les decía, los antidepresivos, los neurolépticos, los ansiolíticos, los esteroides, los anticonvulsionantes y la calcitonina. Entonces son coadyuvantes. ¿Ya? Bien. Este es un cuadro donde hay una comparación entre los AINES y los opioides. Entonces, fíjense, el AINE ustedes pueden tener hasta esta clase de hoy la idea de que son antiinflamatorios y punto. No, señor. Para que un AINE sea clasificado como AINE, tiene que ser antiinflamatorio, tiene que ser analgésico, tiene que ser antipirético y tiene que tener características de antiagregación plaquetaria. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho, los AINES son analgésicos. Entonces, el efecto de los AINES también es analgesia. ¿Ya? Analgesia. ¿Ya? Hay AINES que son más analgésicos que otros. Hay otros AINES que son más antiinflamatorios que otros AINES. Y hay otros que son mixtos, que son tanto antiinflamatorios como analgésicos. En cambio, los opioides también son analgésicos. Son los mejores analgésicos como analgésicos. ¿Ya? Pero al igual que en los glucocorticoides, me imagino que les han dicho en sus clases teóricas, que no existen mejores antiinflamatorios que los glucocorticoides, pero tienen tantos efectos adversos que no se los va a utilizar habitualmente, igual con los opioides. El lugar de acción de los AINES, preferentemente periférica, pero también a nivel central, porque hay prostaglandinas, pero hay ciclooxigenasa también a nivel del sistema nervioso central. Y los opioides, preferentemente, como hemos visto en el anterior cuadro, son preferentemente a nivel central. Su eficacia de moderada a intensa. En cambio, los opioides es intensa. Son excelentes analgésicos, pero así, solamente tomando en cuenta su efecto analgésico. Usos clínicos de los AINES, cefaleas, artralgias, mialgias o dolores moderados, pero también dolores severos. Y los opioides, dolores viscerales, es decir, que generalmente los AINES no actúan sobre el dolor visceral, y dolores intensos o severos. Otras acciones de los AINES, antiinflamatoria, antiagregante plaquetaria y antitérmica. Y dentro de los opioides, narcosis, sueño, constipación, dependencia, tolerancia, depresión respiratoria, ¿ya? Son otros efectos. Bien. Este es un cuadro esquemático donde vemos que la neurona sin dolor siempre va a estar siempre va a haber un equilibrio entre el AMPC y el GMPC. Entonces, fíjense, AMPC y GMPC del mismo tamaño. ¿Ya? En este caso, están en equilibrio, no hay dolor. ¿Qué ocurre con la neurona con dolor? Aumenta el AMPC y disminuye el GMPC. Entonces, se ha desequilibrado a favor de quién? Del AMPC. Y al ser el AMPC preponderante en este caso, entonces es una neurona desequilibrada y que tiene dolor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratar el dolor? Es restablecer este equilibrio, es decir, equilibrio entre la AMPC y el GMPC. Entonces, nosotros vamos a administrar analgésicos de distinto tipo para restaurar el equilibrio de la neurona y restaurar este equilibrio para que la neurona quede nuevamente sin dolor. Y este es el cuadrito típico de la formación de ciclooxigenasas, de lipoxigenasas, de leucotrienos, y prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Entonces, todo se inicia en la membrana celular, con los fosfolípidos de membrana. Por acción de la fosfolipasa A2, los fosfolípidos se transforman en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a dar lugar a la formación de dos sustancias. Uno, las lipoxigenasas y por otro lado, las ciclooxigenasas. Si sigue la vía de la lipoxigenasa, fíjense que se forman los leucotrienos, ¿no? Como por ejemplo el leucotrieno LTB4, que va a dar lugar a la activación de la atracción de fagocitos y va a estar relacionada con la inflamación.
Por otro lado, tenemos los leucotrienos C4, D4 y E4, que van a provocar una alteración de la permeabilidad vascular, van a dar lugar a broncoconstricción y aumento de la secreción, y se va a manifestar como broncoespasmo, congestión y taponamiento mucoso en la vía respiratoria, lo que estos leucotrienos, el C4, el D4 y el E4, están muy relacionados con el asma bronquial. Son potentes broncoconstrictores e inflamatorios. En cambio, el leucotrieno B4 está relacionado más con el proceso inflamatorio común. Por otro lado, la vía de la ciclooxigenasa va a dar lugar a la formación de de tres tipos de ciclooxigenasas, la 1, la 2 y la 3. La 1 es constitutiva, la 2 inflamatoria, y la 3 es también constitutiva, pero también inductiva en el sistema nervioso central. Va a dar lugar a la formación de prostaglandinas, de prostaciclinas y tromboxanos. Y los tromboxanos van a dar lugar a la regulación leucocitaria y a la inflamación, y van a estar relacionados con el proceso de agregación plaquetaria. Bien, ¿cuáles son mediadores de la inflamación? Distintas sustancias. La histamina produce vasodilatación y aumenta la permeabilidad, es decir, produce salida de líquido vascular. Los eicosanoides también producen vasodilatación, también aumenta la permeabilidad. Las bradicininas aumentan la vasodilatación, aumentan la permeabilidad, pero y aquí dan lugar al dolor. El óxido nítrico sabemos que es vasodilatador, aumenta la permeabilidad. ¿Ya? Las citocinas dan lugar a quimiotaxis y están relacionadas con el dolor. La serotonina da lugar a la vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular, y los leucotrienos dan lugar a la atracción quimiotáctica de células inflamatorias, como ser algunos tipos de glóbulos blancos, y un aumento de la permeabilidad. Pues fíjense que la permeabilidad es fundamental en la inflamación. Bien, lo que yo les decía, las ciclooxigenasas normalmente van a... Ay, aquí me olvidé, esta es ciclooxigenasa 3, la última. Wow, error mío. Estaba corrigiendo esto ayer y me olvidé corregirlo. Bueno, entonces COX-1, COX-2 y COX-3. Esta no es 2, es 3. La COX-1 es constitutiva. ¿Ya? ¿Dónde es constitutiva? Mucosa gástrica, plaquetas, vasos sanguíneos y riñón. Es decir, que es protectora de la mucosa gástrica, ya promueve la agregación plaquetaria, ¿ya? Está relacionada con los vasos sanguíneos y protege al riñón. En cambio, la COX-2 es constitutiva a nivel del sistema nervioso central y riñón, ¿ya? Pero es inductiva en los tejidos con inflamación. Esta es la COX que está relacionada con la inflamación. Y la COX-3, que es constitutiva a nivel del sistema nervioso central, el hipotálamo, el epitálamo y el hipocampo, y que está relacionada con el dolor y la fiebre. Es sobre esta ciclooxigenasa que actúa el paracetamol o acetaminofén, ciclooxigenasa 3. Por eso que el paracetamol o acetaminofeno se utiliza como analgésico y antipirético, porque no es antiinflamatorio, aunque ustedes lo encuentren en varias clasificaciones de antiinflamatorios, porque su efecto sobre la COX-2 no existe. Por lo tanto, su efecto analgésico y antiinflamatorio se da por inhibición de la COX-3. ¿Ya? Existen más de 50 AINES diferentes, fíjense la variación que existe. Son el primer escalón en el tratamiento del dolor, de acuerdo a la escalera analgésica de la OMS. El ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, es el prototipo del grupo y es el fármaco más consumido en el mundo. Imagínense, el fármaco más consumido, la aspirina. Son frecuentemente usados para automedicación de enfermedades y síntomas muy prevalentes, como cefalea, dolor muscular, resfriados, inflamación, ¿no? Dolor de dientes, dolor de oídos, en fin. ¿Ya? Y la característica es que se los vende sin prescripción médica. ¿De acuerdo? Entonces cualquiera puede ir y comprarse el antiinflamatorio que quiera o el analgésico no opioide que quiera sin receta médica. Muchos pueden adquirirse entonces sin receta médica, ¿ya? Y aquí entra esto, el EFP, que es especialidad farmacéutica publicitaria. Ustedes van a ver que hasta en la radio, en la televisión, muchas veces hay publicidad de antiinflamatorios sin restricción.
y son la primera línea para el tratamiento del dolor leve a moderado. Pero también hemos dicho que se utiliza también en el dolor severo. Primera línea, pero para el dolor leve y moderado. Bien, esta es una clasificación de los AINES, ¿no? Según la vida media, la potencia antiinflamatoria y la acción sobre las isoenzimas, COX. Entonces, según su vida media, tenemos aquellos en los que la vida media es menor a 5 horas, donde están el ácido acetilsalicílico, el acetaminofeno, y el acetaminofeno está dentro de los AINES, pero no es AINE. Recalco, estoy insistiendo. El paracetamol, el acetaminofeno no es AINE, pero está en la clasificación y yo la tengo que mantener porque así está clasificado. Ibuprofeno, diclofenaco, ácido mefenámico, el ketoprofeno, la indometacina, la nimesulida. Hay muchísimos que están dentro de este grupo que tienen una vida media corta. Aquellos que tienen una vida media de 5 a 15 horas, el diflunisal, el flurbiprofeno, el naproxeno, el sulindaco, aquí está mal escrito, el celecoxib y el metamizol. Y aquellos que tienen una vida media mayor a las 15 horas, el piroxicam, el meloxicam, el tenoxicam, algunos AINES nuevos, los oxicanos y el rofecoxib. Estos son de más de 15 horas. De acuerdo a su potencia antiinflamatoria, es un analgésico sin efecto antiinflamatorio. Yo les he dicho aquí, paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio. Es analgésico. Analgésicos y antiinflamatorios moderados, los derivados del ácido propiónico, ahí está el ibuprofeno, los derivados del ácido altranílico, el ácido mefenámico, los derivados del ácido arilacético, el diclofenaco, ¿no? Dentro de los más utilizados. ¿Ya? Entonces tiene un efecto antiinflamatorio y a su vez aquí en efecto analgésico y antiinflamatorio potente están los salicilatos, o sea, la aspirina, los derivados de las depirazolonas, donde está la dipirona o metamizol, los derivados indólicos, donde está el etodolaco y la indometacina. ¿Ya? Entonces son mixtos, analgésicos y antiinflamatorios potentes. Y la clasificación de los AINES por su acción sobre las isoenzimas de la COX, ¿ya? Inhibidores no selectivos, es decir, que actúan tanto sobre COX-1 como sobre COX-2 y por lo tanto son pasibles a dar lugar a efectos adversos a nivel digestivo o renal o hepático. Están los derivados del ácido acetilsalicílico, está el paracetamol, están los derivados acéticos, derivados del ácido propiónico, derivados del ácido antranílico, los fenamatos y los derivados enólicos. Y los inhibidores selectivos para COX-2 y nuevos AINES están los coxíbicos, donde está el rofecoxib, el celecoxib, el valdecoxib y el lumiracoxib, ¿no? Aquí falta el toricoxib, que es otro AINE. De estos, hoy en día se utiliza el celecoxib y el etoricoxib fundamentalmente. Ya los otros prácticamente han sido retirados del mercado por los eventos cardiovasculares que pueden producir. Luego tenemos el paracoxib, la nimesulida, que también son selectivos para COX-2, y el etodolaco. ¿No? Entonces, selectividad exclusiva el celecoxib y el rofecoxib, y selectividad preferencial el meloxicam, nimesulida y diclofenaco. A mí particularmente me encanta el meloxicam para los procesos inflamatorios. Bien, entonces, esta es otra clasificación de acuerdo a la, en relación a las concentraciones inhibitorias 50 para COX-1 y para COX-2. Entonces, relativamente selectivos para COX-1, la aspirina, prototipo, la indometacina, el sulindaco, el piroxicam y el tolmetín. Fíjense, el tolmetín 175 y el piroxicam 250. O sea, estos van a producir más efectos adversos que los otros, ¿no es cierto? Menos selectivos para COX-1, el ibuprofeno, con 15, fíjense cómo ha ido bajando, ¿no? 166, 60, 100, 250, 175 y el ibuprofeno, miren, 15. Y el paracetamol, ¿no? Solo 7.5. De ahí que dentro de los AINES, uno de los que menos efectos adversos produce, sin ser selectivo, es el ibuprofeno.
Equipotentes para ambas enzimas, el naproxeno, el flurbiprofeno, el diclofenaco y la nabumetona. Es decir, tienen un buen efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético, pero también pueden dar lugar a efectos adversos a nivel de la mucosa gástrica y duodenal. Y más selectivos para la COX-2, la nimesulida, el celecoxib, el rofecoxib, el aceclofenamato y el meloxicam. ¿Ya? Más selectivos para el COX-2. Es decir, que estos van a producir teóricamente menos efectos adversos a nivel renal y a nivel de la mucosa gastroduodenal. Y recordar lo que yo os decía, efectos de los AINES tienen que ser antiinflamatorio, analgésico, antipirético, antiagregante plaquetario. Pero dentro de este efecto antiagregante plaquetario, si bien todos los AINES producen un efecto antiagregante plaquetario mediante la inhibición de la ciclooxigenasa 1, los selectivos, muy selectivos para 2, no van a producir efecto antiagregante plaquetario, y los otros que no son selectivos no van a ser utilizados como antiagregantes plaquetarios porque producen un efecto reversible de inhibición de la ciclooxigenasa, mientras que el único que produce un efecto irreversible de la ciclooxigenasa viene a ser la aspirina, que es el único AINE que se utiliza a dosis específicas para producir un efecto antiagregante plaquetario por su inhibición irreversible de la COX. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este otro cuadro, ¿ya? En este lado están los efectos adversos serios, utilizando al ibuprofeno como referencia, y toma en cuenta el riesgo de complicaciones gastrointestinales o renales. Y ahí dice el ibuprofeno es el patrón, es decir, 1. A partir del ibuprofeno vamos a comparar los otros. Y ahí va comparando distintos. Fíjense, la aspirina tiene 1.6 de riesgo, más que el 1 del ibuprofeno. El diclofenaco, miren, 1.8. El sulindac 2.1, el diflunisal 2.2, el naproxeno 2.2, la indometacina 2.4, la tolmetina 3, el piroxicam, miren, 3.8, el ketoprofeno, que es muy utilizado, pero fíjense la incidencia de efectos adversos a nivel gastrointestinal y renal, es alto, y la azapropazona, que llega a 9.2, que es el que más efectos adversos. Entonces, esto prácticamente no se va a utilizar por los efectos adversos. Pero el ketoprofeno se utiliza muchísimo, tanto en pediatría como en adultos. Bien, entonces, estos son los efectos clínicos más importantes de los AINES. Tenemos su acción analgésica. ¿Por qué produce efecto analgésico? Por un efecto periférico al inhibir las prostaglandinas en el sitio del dolor y la inflamación. Inhibición de la acción de las prostaglandinas E y F, que sensibilizan las terminaciones nerviosas, nocioceptivas, a la bradicinina, a la histamina y serotonina, amplificando el dolor más evidente en asociación a procesos inflamatorios. Entonces, inhiben esta acción de prostaglandinas. ¿Sí? Entonces, el efecto analgésico se da tanto a nivel periférico como a nivel central por inhibición de las prostaglandinas. Su acción antiinflamatoria, inhibición de la vasodilatación mediada por prostaglandinas, ¿ya? No impiden la acumulación de células inflamatorias por prostaglandinas en los sitios de inflamación y dolor, pero produce un efecto antiinflamatorio. Y acción antipirética, antiinflamatoria al inhibir a la ciclooxigenasa 2, ¿no es cierto? Y inhibir entonces la producción de prostaglandinas proinflamatorias. Y acción antipirética inhiben el aumento de prostaglandinas hipotalámicas que conducen a la liberación de pirógenos inflamatorios por los leucocitos, la interleucina 1, y que aumentan la temperatura corporal al actuar sobre el centro termorregulador. Entonces, eso es su efecto antipirético, que se da más a nivel central. Bien, a nivel periférico, entonces, bloqueo de prostaglandinas se produce a través del bloqueo de la cascada que les he mostrado del ácido araquidónico inhibiendo a la ciclooxigenasa. Fundamentalmente hemos dicho a la ciclooxigenasa de tipo 2. Interferencia en la activación de los neutrófilos y por lo tanto en la fagocitosis y destrucción de las diversas noxas e inhibición de la agregación de neutrófilos. Entonces, su efecto es importante sobre los neutrófilos. Estimulación de la vía del óxido nítrico, GMP cíclico,
La liberación de óxido nítrico determina incrementos en el GMPC, lo que lleva a un restablecimiento del equilibrio entre la MPC y el GMPC que vimos en un cuadro anterior, y por lo tanto restaurando el equilibrio y quitando el dolor. Inhibición de citoquinas, fármacos como la nimesulida, que es un fármaco relativamente selectivo para la ciclooxigenasa 2, antagonizan a la bradicinina y el factor de necrosis tumoral, que son productores de hiperalgesia. Y estimulación de encefalinas endógenas. ¿Se acuerdan en el cuadro donde vimos que los péptidos endógenos, que son las encefalinas endógenas, que normalmente son producidas para producir un efecto analgésico fisiológico? Mecanismos de acción a nivel central: inhibición de prostaglandinas a nivel espinal y cerebral, incorporación en la membrana, lo que altera su viscosidad, y se modifica la transmisión de señales dolorosas que vienen desde la periferia del sistema nervioso central. Lo que están haciendo es impedir que las señales dolorosas que vienen de la periferia lleguen al sistema nervioso central, donde van a ser sujetas a interpretación por el sistema nervioso y a una respuesta, que va a ser el dolor. Activación de las vías de la serotonina en el asta posterior de la médula, y las neuronas serotoninérgicas están involucradas en la transmisión de la señal dolorosa desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Y la activación de estas disminuye la transmisión de la sensación dolorosa. Bien, este otro cuadrito también es muy interesante. Entonces nosotros vemos aquí, central, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Si el objetivo terapéutico es tratamiento del dolor, vamos a utilizar aspirina, ibuprofeno, paracetamol, ¿no es cierto? O cualquier analgésico que actúe a este nivel. Si el objetivo terapéutico es la fiebre, también aspirina, ibuprofeno y paracetamol. Si el objetivo terapéutico es antiagregación plaquetaria, el único que vamos a utilizar, hemos dicho que es el ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina. ¿Por qué? Porque es el único que produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa, lo que lleva a una inhibición de la agregación plaquetaria. Está dentro de los antiagregantes plaquetarios más utilizados en el mundo. Si el objetivo es inflamación crónica o una inflamación aguda y leve, cualquiera de ellos. Podemos utilizar ibuprofeno, que es de acción corta, o podemos utilizar naproxeno de acción larga, o podemos utilizar meloxicam de acción larga, ¿ya? Y en situaciones particulares tenemos ciertos AINES, como la indometacina, que se utiliza para promover el cierre de la persistencia del conducto arterioso. Ustedes saben que esto debe cerrarse al nacer, pero en algunos niños no se cierra, entonces tú le administras indometacina para estimular el cierre del conducto arterioso. En casos de artritis refractaria, y una de las pocas indicaciones también actuales es el uso de la indometacina en la gota, que no revierte al uso de otros antiinflamatorios. ¿Ya? Entonces, cuadro bastante didáctico. Bien, ¿cuáles son las indicaciones clínicas para el uso de AINES? Entonces, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, antigotosos, tratamiento de las infecciones respiratorias altas de tipo viral, cierre del conducto arterioso en diversos procesos dermatológicos y obviamente que en los traumatismos. Bien, en este otro cuadro tenemos los efectos adversos, ¿ya? Entonces, fíjense que dentro de los efectos adversos, en esta columna está irritación gástrica, ulceración gástrica, disfunción plaquetaria, anemia hemolítica, disfunción renal, disfunción hepática, reacciones alérgicas y efectos sobre el sistema nervioso central. Entonces, fíjense que en relación a la disfunción hepática, todos ellos, ¿ya?, producen efectos adversos, es decir, salicilatos, paracetamol, benzotiazina, ácido propiónico, mefenamina, ketorolaco, propacetamol. Todos estos producen efectos a nivel hepático, con mayor incidencia el paracetamol, que es muy hepatotóxico, ¿ya? Una dosis tóxica de paracetamol puede llevar
a una necrosis hepática fulminante y a la muerte del paciente, o a que el paciente requiere un trasplante de hígado. ¿Ya? Las reacciones alérgicas también son bien comunes, pero más comunes, fíjense, con los salicilatos, ¿no es cierto? Y la disfunción renal, a excepción del paracetamol, todos tienen potencialidad de provocar disfunción renal. Disfunción plaquetaria, hemos dicho los salicilatos, pero también los otros AINES tienen también esa capacidad, ¿no? Ulceración gástrica, fíjense, todos con excepción del paracetamol. También el paracetamol no produce disfunción plaquetaria, ¿no? Irritación gástrica, todos también, con excepción del paracetamol, que hemos dicho que no es AINE, ¿no? Y dentro del sistema nervioso central, fíjense los efectos adversos: tinnitus, insomnio, vértigo, disopia, cefalea, vértigo, cefalea, confusión, cefaleas, vértigos. Entonces, esta cefalea inducida por antiinflamatorios no esteroideos se denomina cefalea analgésica. Es decir, irónicamente, ya el uso continuado de algunos de los AINES puede provocar una cefalea que se conoce con el nombre de cefalea analgésica. En este otro cuadro, las interacciones, ¿no?, de los AINES con distintas otras sustancias o distintos medicamentos o fármacos, ¿no? Entonces, fíjense con los antiácidos, ¿ya? El tipo de interacción es farmacocinética y va a dar lugar a efectos variables sobre la biodisponibilidad. Su trascendencia es más o menos moderada. Con los antiulcerosos, ¿no?, el efecto de interacción es farmacocinética, parecen tener poco efecto, precaución, no todos están estudiados, trascendencia incide en la protección gástrica, ¿no es cierto? Con los antihipertensivos lleva a una pérdida del control tensional y hay que modificar la dosis del antihipertensivo en aquellos pacientes en los cuales se va a utilizar AINES en forma común. Con los anticoagulantes cumarínicos como la warfarina, ¿no?, el tipo de interacción es mixta, va a aumentar el tiempo de protrombina y puede aumentar entonces el riesgo de hemorragias. Con los antidiabéticos orales, el tipo de interacción es también farmacocinética y puede inducir a una mayor hipoglicemia, ¿no? Y hay que ajustar la dosis del antidiabético oral porque puede haber una crisis de hipoglicemia. Con los corticoides, ¿no es cierto?, el tipo de interacción es mixta. Los corticoides de por sí, ustedes han visto en la clase de corticoides que uno de los efectos adversos más importantes es a nivel de la mucosa gástrica y duodenal, dando lugar a la disminución de las prostaglandinas protectoras y a un riesgo de ulceración y de hemorragias digestivas, ¿no es cierto? Entonces, hay que evaluar de que no hay que utilizar corticoides en conjunto con AINES y además de que no estarían indicados, ¿no? Con otras sustancias como el metotrexato, que es utilizado en el cáncer, y en la artritis reumatoide, puede haber una disminución del aclaramiento renal y mayor riesgo de efectos tóxicos del metotrexato porque se elimina por esa vía. Y por ciertos fármacos utilizados en trastornos de tipo psicológico, como es el trastorno bipolar, el litio que se utiliza en esto. Entonces el efecto de interacción va a ser farmacocinético con deterioro de la excreción renal y que puede llevar a un mayor riesgo de efectos tóxicos del litio, ¿ya? Entonces estos cuadros son didácticos y les permiten a ustedes tener una imagen de estos dos, tanto de la interacción con los AINES como también con los efectos adversos relacionados con los AINES. Bien, efectos adversos sobre sistemas y causas, ¿no? Entonces, gastrointestinal, dispepsia, náuseas, vómitos, úlceras, hemorragia, por inhibición de las prostaglandinas PGE2 y la prostaciclina 2, citoprotectoras con disminución del flujo sanguíneo y de la secreción de móvil bicarbonato. Es decir, que los AINES son factores agresores sobre la mucosa gástrica y duodenal.
¿Ya? Sobre el sistema renal, nefrotoxicidad, como ya les había dicho, conocida como nefropatía analgésica, que puede dar lugar a una insuficiencia renal cuando se utilizan crónicamente. Entonces, esto se da por inhibición de las prostaglandinas E2 y de las prostaciclina 2, que son citoprotectores, inhibiendo la vasodilatación renal en la médula y en los glomérulos. Y otros efectos adversos como broncoespasmo, erupciones cutáneas y alergias son causados por unas reacciones de hipersensibilidad y alergia al fármaco. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos entonces de los AINES? A nivel gastrointestinal, piropsis, dispepsia, gastritis, dolor, úlceras, hemorragia digestiva. ¿Cuáles son los efectos renales? Reducción de la función renal, retención de agua, de sodio, potasio, y puede llevar a la nefropatía analgésica que estamos hablando, que es una toxicidad renal crónica, a veces de tipo irreversible. Reacciones de hipersensibilidad que constituyen el tercer efecto adverso más frecuente y que aparece en 1 a 2% de los pacientes. El primer lugar de efectos adversos son los efectos adversos a nivel gastrointestinal. Luego están los efectos adversos a nivel renal y en tercer lugar están las reacciones de hipersensibilidad, que son mucho más comunes, como por ejemplo con la aspirina. Reacciones hematológicas como agranulocitosis, con las pirazolonas como la fenilbutazona y la indometacina, o anemia plástica, donde está la indometacina, y sorpresivamente también puede llevar a anemia plástica el uso crónico de diclofenaco. Reacciones hepáticas, hepatitis por antiinflamatorios de tipo reversible, conocida con el nombre de hepatopatía analgésica. Y otras reacciones, irritabilidad, cefaleas, mareos, acúfenos, somnolencia, fotosensibilidad, broncoespasmo, rinitis, cierre prematuro del ductus arterioso, fenómenos adversos a nivel cardiovascular, que también son otras reacciones. En este cuadrito que saqué, que es, creo, del Katsu, entonces no es una foto muy bien tomada, pero fíjense que yo lo saqué solamente para que vean las dosis, ¿no? Entonces aquí tenemos las dosis del ácido acetilsalicílico como antiinflamatorio de 1200 a 1500 miligramos cada 8 horas. Aquí estamos hablando de más de 4 gramos. Porque 4 gramos de dosis de ácido acetilsalicílico al día, tengan por seguro que va a producir fenómenos adversos importantes, más que todo de tipo digestivo y renal. El celecoxib, ¿no? La dosis de 100 a 200 miligramos cada 12 horas, o 200 miligramos al día. El diclofenaco, de 50 a 75 miligramos cada 6 horas, o puede ser 100 miligramos cada 24 horas, o 150 miligramos cada 24 horas cuando utiliza 50 miligramos cada 8 horas, o 75 miligramos cada 12 horas. Luego otro, el ibuprofeno, fíjense, 600 miligramos cada 6 horas, es la dosis antiinflamatoria. El ketoprofeno, 70 miligramos cada 8 horas. En meloxicam son 2 dosis nomás, 7.5 y 15 miligramos por día, eso es de acción larga. Y bueno, aquí está este cuadrito para que ustedes lo vean y más o menos tengan como referencia las dosis antiinflamatorias. Entonces, mensaje: humildad no es sinónimo de pobreza, humildad es sinónimo de calidad de persona. Las personas más sabias, las personas más capaces son humildes. Solamente los bravucones son los ignorantes, ¿no es cierto? Entonces, humildad es sinónimo de calidad de persona. Bien, vamos a hablar un poquito de la aspirina. Tenemos unos 10 a 15 minutos más de clases. Entonces, la aspirina, las civilizaciones egipcias y amerindias utilizaban la corteza del sauce blanco para calmar la fiebre, el dolor, comenzando el tratamiento basado en evidencias. Es decir, hacían hervir la corteza del sauce y esa agua que quedaba lo utilizaban para calmar la fiebre y el dolor. Y comenzó entonces el tratamiento basado en evidencias porque era eficaz para el tratamiento de estas dos patologías.
Hipócrates en el siglo V a.C. recomendaba hojas y corteza de sauce para los dolores del parto y la fiebre. Discórides en el Renacimiento propuso la decocción de las drogas del sauce como alivio de la gota y de los dolores del oído. Estaba utilizándolo como analgésico y como antiinflamatorio. El reverendo Edward Stone en 1763 presentó un informe de las propiedades terapéuticas de la corteza del sauce, destacando su efecto antipirético. Fíjense, aquí ya hay registros, ¿no es cierto?, en todo esto. Ludovico Brugnatelli aisló por primera vez en 1826 el principio activo de dicha planta, es decir, todavía no era el ácido salicílico, sino sí la salicilina. Arthur Eichgrun, de la compañía Bayer, obtuvo el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, por acetilación del ácido salicílico. De ahí que, si ustedes han visto alguna publicidad de aspirina, si es Bayer, es bueno, dicen, ¿no? Entonces, por eso que una de las aspirinas más conocidas a nivel del mundo es la aspirina de Bayer. La aspirina acompañó a la primera expedición para conquistar el Everest y a los astronautas del Apolo 11 en la primera expedición humana de la Luna. Entre las plantas que contienen salicilato se encuentran el sauce, que era la principal fuente, el mirto y el álamo. Y el álamo, que se conoce con el nombre de Spiraea, de aquí el nombre entonces de aspirina. Y la aspirina, fíjense que es marca registrada por Bayer, ¿no? Y Sir John Bain, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1982, fíjense, describió el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico en los laboratorios del Royal College of Surgeons de Londres en 1971. Bien, entonces la aspirina ha sido siempre utilizada. Entonces, la aspirina es el prototipo de los AINES, tiene efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. Y se ha visto que tiene múltiples otros usos, ¿no? Múltiples otros usos, donde está el síndrome de la clase turista. ¿A qué se refiere esto? Los viajes en avión durante 6, 7, 8, 10, 12 horas, 24 horas, ¿no? En asientos en la clase turística, que son 3 asientos, lado a lado y con un espacio insuficiente para estirar y movilizar las piernas. Por eso se llama el síndrome de clase turística, que en realidad es una trombosis venosa profunda decurrente de la inactividad de los miembros inferiores en estos asientos tan estrechos en viajes largos. Entonces, al ser antiagregante plaquetario, previene la trombosis venosa profunda. Prevención de accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. En los trasplantes de órganos se ha visto que también es útil en la enfermedad de Alzheimer, en las diabetes con retinopatía, en abortos repetitivos por el síndrome antifosfolipídico, en la neuroprotección del infarto cerebral de tipo isquémico, en la angina inestable, ¿no es cierto?, en la enfermedad por exceso de colesterol y depósitos de colesterol, la ateromatosis, y en la prevención de los tromboembolismos, tanto profundos como también cardíacos, en pacientes que han sufrido ya un infarto de miocardio y que se beneficien muchísimo con el uso de una aspirineta por día para prevenir estos fenómenos cardiovasculares. Bien, las dosis. En los niños, de 15 a 20 miligramos kilogramo dosis o hasta 40 a 80 miligramos kilogramo día. Entonces, mejor se utiliza dosis bajas, 20 miligramos kilogramo dosis, ¿no?, cada 6 o cada 8 horas. En adultos el comportamiento es diferente. Si vamos a utilizarlo como antipirético o analgésico, la dosis es de 300 a 1000 miligramos en 3 o 4 tomas según el cuadro clínico. Pero si lo vamos a utilizar como antiinflamatorio, las dosis son más altas, de 1200 a 1500 miligramos 3 veces al día. En procesos reumáticos agudos, fíjense, de 4 a 8 gramos por día, dosis altas. Y como antitrombótico, que es tal vez uno de los usos más importantes, como antitrombótico, antiagregante plaquetario, la dosis solamente de 80 miligramos, 80 o 100 miligramos
que es la dosis que contiene una aspirineta, a 300 miligramos por día. No se necesita mayor dosis para conseguir el efecto antitrombótico y antiagregante plaquetario. Efectos adversos, ¿no? Los efectos gastrointestinales adversos solamente son del 2 al 10% en dosis normales, es decir, por decir, un comprimido de 500 miligramos de aspirina 4 veces al día, lo que estamos haciendo 2 gramos. ¿Ya? Ahí vamos a tener una incidencia de 2 a 10% de efectos adversos gastrointestinales. Pero esto va aumentando de 10 a 30% si las dosis son mayores a 3,6 gramos por día, y va a aumentar hasta casi prácticamente el 90% en pacientes con gastritis o duodenitis previos. Otros efectos adversos son a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Tinnitus, puede llegarse inclusive a convulsiones, nefrotóxicos, alteraciones hematológicas, hepatitis analgésica que ya habíamos dicho, producen elevación del ácido úrico, y hipersensibilidad y síndrome de Reye. Esto hay que tener mucho cuidado en niños y adolescentes. El síndrome de Reye se trata de una encefalitis, una hepatitis y una pancreatitis desencadenada por el uso terapéutico de la aspirina a dosis habituales, continuas, en pacientes que tienen procesos virales importantes. Esto entonces presenta el síndrome de Reye en niños con procesos virales importantes y que utilizan terapéuticamente a dosis habituales, en horarios habituales y durante varios días, la aspirina. Es peligroso de que tenga. De ahí que en cuadros virales importantes en niños no se debe administrar aspirina por el síndrome de Reye. La intoxicación con aspirina se da cuando se administran dosis mayores a 30 miligramos por decilitro o a dosis mayores a 4 gramos por día a largo plazo. Y la intoxicación se manifiesta como salicilismo. El salicilismo es un cuadro donde va a haber cefalea, mareos, zumbidos de oídos, visión borrosa, somnolencia, sudoración, náuseas, vómitos y ocasionalmente diarrea y fiebre. Ese es el salicilismo. Entonces eso es típico de la intoxicación por aspirina. Tratamiento para el salicilismo: suspensión de la administración del fármaco, emesis, lavado gástrico, administración de carbón activado, alcalinizar la orina, porque hemos dicho que farmacocinéticamente hablando, ¿no?, cuando un fármaco ácido está en medio ácido, está no polarizado y por lo tanto es más fácil de absorberse. Entonces, el ácido acetil salicílico, que es un ácido débil, si está en un medio ácido como es la orina, se va a reabsorber. Pero si está en un medio alcalino, va a estar polarizado, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a ser hidrosoluble y se va a eliminar. De ahí que en el tratamiento de la intoxicación por aspirina se debe alcalinizar la orina mediante la administración de bicarbonato, ¿no? Puede llegarse entonces a la hemodiálisis en adultos y niños mayores y a la diálisis peritoneal en lactantes, ¿no? Bien, advertencias en relación a precauciones y advertencias: no administrar en pacientes con antecedentes de úlcera péptica o gastritis o anormalidades de la coagulación, porque puede aumentar el riesgo de úlceras, de gastritis o de sangrados, hemorragias. En niños y adolescentes hemos dicho con enfermedad febril viral, porque va a dar lugar al síndrome de Reye, que hemos dicho, encefalitis, hepatitis y pancreatitis asociadas al uso de aspirina en niños y adolescentes con procesos virales. Pacientes embarazados, porque puede prolongar el trabajo de parto y contribuir al sangrado materno, fetal y fetal. Pacientes asmáticos y con rinitis alérgica, porque puede dar lugar a broncoespasmo o a un empeoramiento de la rinitis. Pacientes con hipersensibilidad a la aspirina y otros AINES, porque puede haber una hipersensibilidad cruzada con ellos, y además que dentro de los AINES el que mayor hipersensibilidad puede dar lugar es la aspirina, o sea, mayor posibilidad de hipersensibilidad.
pacientes con alteraciones de la coagulación, porque por su efecto antiagregante plaquetario aumenta el riesgo de hemorragia, y pacientes con enfermedad renal, porque hemos dicho que afecta a la función renal. Bien, el ibuprofeno. El ibuprofeno, todo el mundo conoce al ibuprofeno, todo el mundo conoce al paracetamol, ¿no es cierto? El ibuprofeno también es un AINE. Fíjense que las dosis habituales en el adulto es solamente de 200 a 400 miligramos cada 4 a 6 horas, o dosis altas de 600 a 1200 miligramos día en varias dosis, ¿no? Se ha visto que una dosis de 400 miligramos es eficaz como analgésico antipirético y también como antiinflamatorio, y que no necesariamente se debe administrar 600 miligramos cada 4 a 6 horas para conseguir mayor efecto antiinflamatorio. Una dosis de 200 es una dosis ya de niños también, y una dosis de 400 también es una dosis para niños mayores. ¿Ya? En niños la dosis es de 10 a 20 miligramos kilo peso día cada 8 horas. ¿Ya? Entonces, a un niño de 20 kilos le damos 400 miligramos, ¿no es cierto? A un niño de 10 kilos y le damos 10, estamos dándole 100 miligramos, ¿no es cierto? Cada 8. Entonces, hemos dicho que en las dosis antiinflamatorias se puede llegar a 600 miligramos, pero digamos en el extremo de la vida, en pacientes de la tercera edad o pacientes que tienen problemas cardiovasculares, una dosis de 600 miligramos cada 6 o cada 8 horas puede dar un fenómeno cardiovascular importante. De ahí que si se va a dar 600 miligramos es mejor espaciarlo a cada 12 horas como dosis de mantenimiento. El ketoprofeno. El ketoprofeno es otro antiinflamatorio. Además de antiinflamatorio, tiene muy buen efecto analgésico. Entonces vienen tabletas, fíjense, de 12,5, de 25, de 50, de 100, de 150 y 200 miligramos. La dosis en niños es de 0,5 miligramos kilogramo cada 6 a 8 horas. Y en adultos la dosis es de 50 cada 8 horas, 75 cada 12 horas, 100 miligramos una vez al día, ¿no? Que son las dosis habituales del ketoprofeno. El diclofenaco, ya tan utilizado el diclofenaco, ¿no? Entonces el diclofenaco, las dosis en adultos, es bien variable, bien versátil. Tú encuentras comprimidos de 50 miligramos y eso tú administras 50 miligramos cada 8 horas, esa es la dosis, para llegar a una dosis máxima de 150 miligramos al día. Luego tenemos una dosis de 75 miligramos cada 12 horas, o una dosis de formulación retardada de 100 miligramos una vez al día, solamente cada 24 horas. La dosis máxima es 150 miligramos diarios máximos para el adulto. Y en los niños, esto hay que respetar, que es una dosis de 1 a 3, pero puede ser de 2 a 3 miligramos kilogramo día en 2 a 3 dosis. Esto no hay que excederse. Entonces, un niño de 20 kilos, si nosotros decimos 2 miligramos, ¿no? Estamos hablando de 40 miligramos, ¿no? Que se va a dar en 2 o 3 dosis al día. ¿Ya? Reacciones adversas del diclofenaco similares a todos los AINES, pero hemos dicho de que el diclofenaco puede provocar también aplasia medular, ¿ya? Y como todos los AINES puede provocar aumento temporal de las transaminasas a nivel hepático, que es de carácter reversible. Los oxicants también más antiinflamatorios que analgésicos, o sea, es mejor utilizarlos como antiinflamatorios que como analgésicos, donde está el piroxicam, el tenoxicam, el meloxicam y el lornoxicam. El más utilizado, y es un fármaco que a mí particularmente me gusta muchísimo como antiinflamatorio, es el meloxicam. Es bastante selectivo para ciclooxigenasa 2, de ahí que produce pocos efectos adversos a nivel de la mucosa gástrica y duodenal, ¿no? Y se administran en una sola toma diaria. Vienen el meloxicam por ejemplo, de 7,5 y de 15 miligramos. El piroxicam viene de 20 miligramos. El tenoxicam viene en forma similar y el lornoxicam también.
pero el más utilizado, el piroxicam es muy gastrolesivo y es muy nefrotóxico, de ahí que es mejor utilizar, yo particularmente les recomiendo el meloxicam. Entonces, es más selectivo, inhibe más a la ciclooxigenasa 2, el meloxicam, que la COX-1. Muy eficaz como antiinflamatorio con pocos efectos adversos, ¿no? Una característica es que se acumula en el líquido sinovial y de ahí que se utiliza muy bien en procesos inflamatorios de las articulaciones, especialmente rodilla o cadera o tobillos. Y la dosis hemos dicho de 7.5 a 15 miligramos. El lornoxicam, que no es muy utilizado en nuestro medio, es de una vida media más corta. Fíjense que es de una vida media larga, porque puedes administrar el meloxicam 7.5 o 15 miligramos al día. El lornoxicam está indicado fundamentalmente en el tratamiento del dolor postoperatorio, moderado o el dolor asociado a una lumbociática aguda, y la dosis es de 10 a 20 miligramos por día, que es más o menos similar, ¿no? Digamos 15 miligramos por día. La nabumetona es un profármaco que se convierte en el hígado en varios metabolitos, ¿ya? Entre ellos el ácido 6-metoxi-2-naftilacético, que es un potente inhibidor de las ciclooxigenasas, pero fundamentalmente de la ciclooxigenasa 2. De ahí que la nabumetona también es bastante selectivo para la ciclooxigenasa 2 y tiene un efecto también analgésico importante, ¿ya? Fíjense que la eficacia analgésica de la nabumetona es algo superior a la del diclofenaco, que es tan utilizado como analgésico y antiinflamatorio. Y bueno, como todos los años, también es antipirético. Dosis de 1 a 2 gramos por día. Las tabletas vienen de 500 y 750 miligramos. Otro que es también más selectivo para ciclooxigenasa 2 es la nimesulida. No se utiliza en niños. Es buen analgésico, buen antiinflamatorio y buen antipirético, ¿eh? La dosis también es de 100 a 200 miligramos por día, ya sea 100 una vez al día o 200 una vez al día, o puede ser también 100 cada 12 horas. Buenos fármacos también estos. Bien, luego tenemos los inhibidores. Vamos a hacer 7 minutos más de clase, ¿eh? Inhibidores selectivos de la COX-2. Tenemos en 1996 se empezó a utilizar el meloxicam, que es más selectivo para COX-2, pero ya vinieron los altamente selectivos para la COX-2, donde están en 1999 el celecoxib y el rofecoxib, y entre el 2001 y el 2002 el valdecoxib, el parecoxib y el etoricoxib. De estos, los que están en uso en nuestro medio son el celecoxib y el etoricoxib. Los otros ya no se utilizan, ¿no? Entonces, son más inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Por lo tanto, al inhibir más a la ciclooxigenasa 2, no tienen los efectos secundarios de inhibición de la ciclooxigenasa 1, que hemos dicho que es constitutiva, especialmente a nivel gastrointestinal y renal, y no producen antiagregación plaquetaria, ¿ya? Por lo tanto, son fármacos buenos antiinflamatorios con relativamente pocos efectos secundarios y tampoco producen un efecto úrico-súrico, ¿ya? Entonces, las dosis del celecoxib, 200 miligramos por día o 100 a 200 miligramos 2 veces al día, y el etoricoxib, 60 miligramos por día. Entonces, lo que yo les decía, se retiraron del mercado el valdecoxib, el parecoxib, el robecoxib por sus efectos cardiovasculares. Entonces, nos quedamos de estos y en esto hago incidencia solamente con el celecoxib y el etoricoxib, ¿ya? Efectos adversos más frecuentes: exantemas, dolor abdominal, diarrea, dispepsia, flatulencia. Pueden provocar osteitis alveolar a nivel de los dientes, mareo e insomnio. Pueden dar lugar a faringitis, o mayor incidencia de faringitis, mayor incidencia de rinitis y sinusitis, e infección del tracto respiratorio superior y edemas.
Menos frecuentes, efectos adversos severos como síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme, dermatitis exfoliativa, así como anafilaxia y angioedema. Y como esa AINE también tiene un efecto de hipersensibilidad cruzada con los otros AINES. Contraindicaciones de los selectivos para la COX-2. Estamos hablando del celecoxib y el etoricoxib, pero también de los otros, como son la nimesulida y esos, que también son relativamente selectivos. Alergia a sulfonamidas o salicilatos o AINES. Antecedentes de asma, rinitis aguda, pólipos nasales, edema angioneurótico, urticaria o otras reacciones de tipo alérgico, ya que se incrementa con los AINES. Úlcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal, enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes dirán, sí, pero esto no debería ocurrir, son selectivos para la COX-2, pero todo está en función a la dosis también. Insuficiencia cardíaca grave por la posibilidad de retención de líquidos y edemas, e insuficiencia hepática grave o insuficiencia renal grave. ¿Ya? Bien, entonces aquí vamos a quedar en este slide y mañana hablamos de otros analgésicos no opioides, ¿ya? Que sería la segunda parte de este tema. Entonces vamos a concluir la clase de hoy aquí. No sé si hay alguna pregunta que tienen ustedes, chicos, chicas. No sé si todo ha quedado claro. ¿Hay alguna pregunta? Carla, Pascual, Mical, Roxano, Enrique, los que están presentes, que son poquitos. Doctor, una pregunta. Dime. El celecoxib y el etoricoxib que usted dijo, ¿se usa actualmente en nuestro medio? Sí, eso. Los otros ya no se usan. Los que se usan en nuestro medio es el celecoxib y el etoricoxib, ¿ya? Eso sí, hay en nuestro medio, son buenos antiinflamatorios, ¿ya? Todos los efectos adversos que hemos mencionado hace un rato son efectos adversos que pueden ocurrir, pero que no necesariamente ocurren, ¿ya? Entonces son buenos fármacos con buena tolerancia, ¿ya? Ambos están en nuestro medio, ¿ya? El etoricoxib viene de 60, de 90 y de 120 miligramos para administración una sola vez al día. Son buenos fármacos. Y el celecoxib de 100 y de 200. ¿Ya? No sé si con eso respondí a tu pregunta. Sí, doctor, está bien. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, estos AINES, o sea, los fármacos, los AINES antiinflamatorios no esteroideos, son consecuencia de los efectos, fueron estudiados, desarrollados a consecuencia de los efectos adversos de los mejores antiinflamatorios, que son los glucocorticoides, ¿no es cierto? No existe mejor antiinflamatorio que el glucocorticoide porque actúa allá arriba en la transformación de los fosfolípidos de membrana en ácido araquidónico. Por lo tanto, se inhiben o se bloquean la vía de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa. Pero tiene muchos efectos adversos, como habrán visto ustedes en las clases anteriores que dio el doctor Calvimonte, creo, en el cual ustedes habrán visto la supresión de la glándula suprarrenal. Entonces, por eso que se desarrollaron este grupo de fármacos antiinflamatorios, que por eso se denominaron antiinflamatorios no esteroideos, o AINES, ¿ya? Pero son de los fármacos más utilizados a nivel mundial, ¿no? Porque son analgésicos, son antiinflamatorios, son antipiréticos, ¿no? Y la aspirina es antiagregante plaquetario. ¿Listo? Entonces en eso quedamos. Mañana nos vemos y continuamos con el tema, ¿ya? Buenas tardes a todos. Que tengan un buen resto de tarde, una buena noche y mañana nos vemos a la misma hora. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.